de plena seguridad de amor y lealtad es un absurdo. Lo prueba la historia de la humanidad, pero lo prueba nuestra propia experiencia. Hemos sido defraudados, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han sido defraudados? Te tengo noticias, tú también has defraudado. ¿Por qué? Porque eres un ser humano caído. Así es que buscar amor incondicional en las personas imperfectas y caídas siempre conduce a la decepción. Amado, pecas de ingenuo acerca de los demás y acerca de ti mismo si estás buscando eso en una persona. En este mundo físico y caído, todo es vulnerable o todo puede ser vulnerado, excepto el amor de Cristo. Necesitamos una clase de amor que sea independiente de los seres humanos imperfectos y caídos y que no dependa ese amor de nuestro desempeño. Hoy veremos que Dios nos ama inmutablemente en Cristo. Y me propongo que dado que ya gozamos de amor firme de parte de Dios en la persona y obra de Cristo, podemos enfrentar con esperanza las aflicciones, las angustias, los temores del porvenir, confiados en nuestro campeón, nuestro Señor Jesucristo. Así es que el inmutable amor de Dios, amados, es la única realidad que nunca será defraudada y verdaderamente solo el amor de Dios satisface nuestra alma. Pablo en este pasaje que corre del versículo 31 hasta el 39 nos presenta dos verdades. Hemos estado estudiando la primera hasta la semana pasada. Número 1, la obra de Dios a nuestro favor en Cristo manifiesta el amor de Dios. El Dios Trino, el Dios Padre, nos han amado de tal manera que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en virtud de lo cual, ¿cómo podemos llegar a pensar que no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Y número 2, el amor de Jesucristo por nosotros de una manera palpable y que de una manera práctica nos puede ayudar a enfrentar los más grandes temores que tenemos. Los versículos 31 al 34, los voy a leer, dicen así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué tremenda verdad. Los eruditos bíblicos hablan de que estos son versículos forenses. Hablan de que estamos como en el tribunal y ahí se presentan las pruebas del amor de Dios ante el tribunal de Dios. Sí, en el tribunal de Dios hay un acusado, hay un acusador, hay un abogado defensor y hay un expediente. Y lo tremendo es que Dios, al enviar a su Hijo a vivir, morir, resucitar y ascender por nosotros, nos está dando una prueba palmaria ante su propio tribunal de que nos ama. Estos son hechos legales. Dios ha demostrado legalmente que nos ama. Envió a su Hijo a morir por nuestra culpa. Dios justifica al impío. Eso es lo que creemos. No creemos que somos buenos, no creemos que somos justos. Más bien tenemos claro que hemos violentado la ley de Dios y que lo que merecemos es la muerte. Pero Dios ha enviado a su Hijo a morir, a vivir y a morir por nosotros y a ser resucitado y ascendido en gloria. Es una verdad forense de los foros, de los tribunales. Pero ahora viene el aspecto práctico, el aspecto del gran amor de Dios por nosotros, en donde vamos a ver este aspecto militante, resultado del amor de Cristo. El amor de Cristo produce en nosotros estas acciones militantes, estas acciones prácticas en medio de los temores que tenemos.
Y nuestros temores pueden ser muy reales, amados hermanos. Pasamos del tribunal de Cristo, que es nuestro abogado, al campo de batalla, en donde nuestro campeón es Cristo. En el campo de batalla, nuestro campeón es Cristo, porque somos más que vencedores por medio de Él. ¿Eres más que vencedor? Pregunta, ¿eres más que vencedor? Pues ese es el nombre del sermón. Y te hago la pregunta, y a partir de lo que veremos, espero que puedas observar que si has creído en Cristo, has sido objeto del amor de Dios y que verdaderamente eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Punto número 1, de los versículos 35 al 39 leemos lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Observen, primero fue el aspecto forense, es una realidad legal. El diablo por más que diga, nuestros calumniadores por más que digan, Dios no ha cambiado de opinión. Dios no cambia su veredicto. Dios no es arminiano. Ahora sí eres salvo, ahora no eres salvo. Dice el hermano R.C. Sproul, ¿verdad? Que muchos tienen una noción del Dios de amor, y ahora que fue el día de la fiesta del amor y la amistad, algunos compran margaritas, ¿verdad? Y empiezan a, me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Y Dios no es así. Dios no deshoja margaritas, mis amados. Dios dice y muestra y hace todo por amor de nosotros. Pero eso tiene un resultado en nuestras vidas. Entonces, por eso dice ahí, ya no tiene que ver aquí con asuntos legales. Aquí habla, mira, de qué. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto número 1, el amor de Cristo es nuestro antídoto para la angustia. El amor de Cristo es el antídoto para nuestra angustia. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo está instando a los lectores, oyentes originales de esta carta, a que profundicen su convicción de que el amor de Dios permanece firme aún en las más grandes aflicciones que pueden sobrevenirles. Pero nos lo dice a nosotros. Pensemos por un momento que esta carta fue dirigida ¿a quién? A los romanos. Algunos añitos más adelante va a haber un incendio en Roma, al cual el emperador Nerón va a adjudicar la culpa calumniosamente a los cristianos. Resultado, comenzará una gran persecución. Y entonces Pablo, de una manera providencial, de una manera hasta profética, les está diciendo, ¿quién los puede separar del amor de Cristo? Pues exactamente eso te lo dice Dios hoy a ti. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Entonces Pablo nos está instando a ti y a mí, al igual que lo hizo con aquellos hermanos, como lo ha hecho con los cristianos de todas las edades hasta este momento. Nos insta a profundizar en nuestra firme convicción de que el amor de Dios permanece firme hacia nosotros a pesar de las más grandes aflicciones que puedan sobrevenirnos. Yo tengo ciertos escenarios en los que me da terror pensar que estoy ahí. Hay ciertas cosas que Dios sabe y que yo expongo delante de Dios que me representan una angustia y un terror verdaderos. Estas situaciones provocan angustias. Estos escenarios
provocan angustias en los seres humanos y por eso debemos recordar que todas las cosas que nos suceden proceden de la providencia de Dios. Dios, amados hermanos, está detrás de todo lo que nos pasa. Conforme vamos madurando, conforme nuestras almas van siendo purificadas de la perspectiva mentirosa de este mundo caído que nos dice que todo saldrá bien, la palabra de Dios con su dosis de verdad nos dice no necesariamente todo saldrá bien. No necesariamente vas a ser librado de las aflicciones. Dios, ciertamente, amados hermanos, está en el negocio de liberarnos de ese tipo de errores, de ese tipo de ilusiones absurdas, y nos capacita para permanecer firmes y en paz a pesar de las aflicciones. La historia del cristianismo prueba lo que les estoy diciendo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, ¿verdad? Que fue el príncipe de los predicadores, y eso dice muchísimo. Hubo un gran avivamiento en su época, murió en la desgracia, murió enfermo y murió joven. Sin importar lo que suceda, debemos aferrarnos a esta gloriosa fe que Dios nos ha dado. Y por fe me refiero a la habilidad de creer y la habilidad de creer en la información acerca del Santo Evangelio. Cristo Jesús nació de una virgen, siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia para hacer el sacrificio adecuado, para que Dios pudiera expiar tu pecado, propiciar tu pecado, y al morir en esa cruz ser sepultado, resucitado al tercer día, para que creyendo eso fuéramos declarados justos por Él. ¿Para qué? Para que cuando enfrentemos los problemas y las luchas que son comunes a un mundo caído, no nos desalentemos. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? En la peor de las oscuridades, su gracia nunca dejará de iluminar tu sendero. Así es que cuando enfrentemos esas situaciones, Dios nos ayude para que no desesperemos y hallemos fortalezas en las promesas de Dios. No debemos dejar de reconocer que muchas de esas adversidades que enfrentamos son manifestación de su ira paternal. No les gusta ahora que les hablen de no, Dios no castiga. Dios sí castiga a sus hijos. Escúchame, muchas de las cosas que tú y yo enfrentamos sí son castigo amoroso de Dios. ¿Qué andas haciendo? No vas a salir impune. Ya no va a ser en relación con tu eternidad, pero nadie se le escapa a Dios, amados hermanos. Puedes verme la cara a mí como tu pastor, es fácil. A tus papás, pero no a Dios. Y Dios te va a castigar como tu padre porque te ama. ¿Qué padre no ama a los hijos? Así es que sí, te has preguntado, ¿Dios me estás castigando? Algunas veces la respuesta es sí, te estoy castigando porque te amo. Porque a veces no es suficiente con pedir perdón. A veces tienes que ser sincero al pedir perdón. No juguemos, amados hermanos. Miren cómo lo dice el Salmo 90, versículos, como es Salmo puede ser verso. Salmo 90, verso 7, porque con tu furor somos consumidos. Así dice Moisés. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Por qué mueren los cristianos? Porque pecan con sus cuerpos y sus cuerpos deben morir. Ya no hay un castigo en términos de una eternidad separado de Dios, pero nuestros cuerpos pecan y no sirven en las condiciones actuales para la gloria.
Como hijos amados de Dios tenemos claro acceso único por medio de Jesucristo a la más certera de las reconciliaciones. Sí, en Cristo Jesús, en su muerte, el perdón está disponible para los hijos de Dios. Aunque Dios nos castigue, hay perdón. Sí, sí hay perdón, pero a veces no vamos a ser librados de las consecuencias. Pero hay una realidad, aún en medio de las consecuencias habrá misericordia de Dios. Salmo 90:11 sigue diciendo: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? O sea, Dios no solamente, escúchame, es necesario que Dios te castigue para que tengas noción del temor fundado que debes tener hacia Él, un temor reverente. Porque las más de las veces no somos reverentes, hermanos. Hablábamos hace un rato de eso. Ahora en la iglesia cristiana, si algo falta, es reverencia. Y andan bailando como si estuvieran en el carnaval de Brasil. No hay reverencia hacia Dios. ¿Y qué esperas que haga Dios? ¿Con quién crees que estamos tratando? Si un policía trae un garrote, trae una pistola y no lo respetas, y vas a sentir ¿por qué no Dios, que es verdaderamente justo y santo, no debería de hacerte conocer a ti y a mí su justa ira cuando nos queremos pasar de listos? Y escúchame, su ira hacia nosotros como hijos nuestros no tiene relación con separación de Él, ni siquiera eso. Un cristiano maduro entiende esa dinámica. Dios sí castiga. Dios lo hace. Dios sí, y tiene todo el derecho. Y cuando decimos, Señor, me estás castigando, es muy real la posibilidad y debemos decir, Señor, tenía razón. Lee el Salmo 119, ¿verdad? Bien me hizo haber sido abofeteado para que honrara tu palabra. ¿Y por qué es eso? ¿Porque Dios te odia? No, porque Dios te ama. Porque necesitas aprender a temer a Dios. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Cuando Dios te castiga, amado hermano, cuando Dios me castiga, va a producir alegría por el resto de nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Así es que recuerda, amados hermanos, muchas veces merecemos no una ira eterna porque por esa ya pagó Cristo, pero precisamente porque Cristo pagó por nuestros pecados, no podemos salir impunes de muchas de las cosas que hacemos. Dios nos tiene que reprender. Merecemos el castigo, un castigo que es temporal, que no es eterno. Y ese castigo temporal es testimonio de que somos salvos. Escúchame lo que te digo. Ese castigo temporal, no eterno, es testimonio de nuestra salvación. Te lo pruebo, Hebreos 12, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, versículo 4, combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y puedo usar al consistorio, ya lo creo. Y puedo usar la predicación del pastor, por supuesto. Y el pastor también le dan sus peinadas, no te preocupes. Si soportáis la disciplina, fíjate la expresión, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, escúchame, eres disciplinado y la soportas. No es nada más que Dios te disciplina y te corrige y te vas ofendido. No. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Papás tienen que disciplinar a sus hijos. Si no lo disciplinas tú, alguien te los va a disciplinar y no te va a gustar. Pellizcan al que está a su lado, que se está dando unas cabeceadas bien sabrosas. Papás,
Si no disciplinan y corrigen a sus hijos, se los van a corregir por otro lado y no les va a gustar. ¿Qué padre es aquel a quien qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si tú no disciplinas, corriges, castigas a tus hijos, los estás tratando no como tus hijos, sino como unos solovinos, como dicen. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y a los que Él ordenó, predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó, para que ellos sean hechos conformes a la imagen de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. A esto se refiere la santidad, ser como Cristo. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando estás en medio, ¿verdad? Híjole, qué fuerte. Sino de tristeza. Oye, no, los cristianos debemos estar gozosos, ¿verdad? Bailando y danzando. No es cierto, a veces hay tiempos de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia, o sea, de obediencia a Dios, a los que en ella han sido ejercitados. A los que les han dado varios chanclazos, para que me entiendas. ¿Cuántos chancleados del Señor han habido aquí? Hay varios de aquí. El problema es que luego no aprendemos y seguimos con los mismos vicios y las mismas torpezas y los mismos errores y los mismos malos hábitos. Y sigue y sigue y sigue la disciplina. Bueno, por eso Pablo nos recuerda este precioso y firme amor de Cristo. El que seas disciplinado por Dios y lo soportes, es indicio del amor de Dios. No te canses de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque gracias sean dadas a Él. El amor de Cristo es nuestro antídoto para la angustia. Entonces deja de sufrir. ¿Estás angustiado? ¿Será que habremos desobedecido? Muy probablemente. Ya no tengas angustia. La muestra del amor de Dios está en eso. Así es que número 2, por el conocimiento del amor de Cristo superamos la angustia. Por el conocimiento del amor de Cristo superamos la angustia. Mucha gente depende de sus conclusiones extrabíblicas en su vida supuestamente de fe. Muchos viven por sus intuiciones. Muchos viven por el Dios que les han enseñado, pero no conforme al Dios que se registra, que se revela en las Escrituras. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, fíjate, es una lucha de quién contra quién, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Amados, jamás busquemos el amor de Dios fuera de Cristo Jesús. Especialmente asegurémonos que ese Jesús que decimos que nos ama, lo conozcamos a partir de las Escrituras. Siempre estoy hablando de esto. Cuidado con las nociones, con las ideas y conceptos preconcebidos de Cristo. Hay que deshacerse de ellos. Jamás busquemos el amor de Dios fuera de Cristo. No como dicen los romanistas, a Jesús por María. No, olvídate, no es así. A Jesús por los sacramentos. No. Y Pablo entonces nos dirige a él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así es que, amados, por la fe es que debemos entender, por el conocimiento escritural y experiencial de primera mano de Cristo, es como podemos nosotros salir victoriosos de la angustia.
Necesitamos una fuente formal, una fuente pura de conocimiento de Cristo. Para que cuando enfrentemos a la angustia, cuando enfrentemos la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o a la espada, sepamos que no podemos ser separados del amor de Dios que es en Cristo. Entonces necesitamos la habilidad de creer y necesitamos, amados hermanos, la preciosa gracia de Dios para poder conocer verdaderamente a Cristo según las Escrituras. Entonces, amados hermanos, bajo esta idea, no existe contrariedad capaz de derrotar nuestra fe y certeza de quién es Cristo. Si la fuente de tu conocimiento es la palabra de Dios, no te desalentarás. No te sentirás ofendido porque Dios te castiga. Dios no castiga a nadie injustamente. Nuestro Dios, amado, ciertamente es propicio en Cristo Jesús y no hace nada para perjudicarnos, sino todo lo contrario, para beneficiarnos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora fíjate cómo le empieza esta es una lista enunciativa, no limitativa, no exhaustiva. Pueden haber otras cosas: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o peligro, o espada. Entonces, quiero que noten por favor cómo dice acá: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estas cosas, bueno, número uno, no se trata de cuánto amas tú a Cristo, sino de cuánto te ama Cristo a ti. El problema de nuestro querido Pedro, cuando dijo, estoy dispuesto a morir por ti, es que él depositaba su fe en su amor, no en el amor de Cristo que había orado por él, para que su fe no fallara. Cuando dependemos de nuestro celo por Cristo para hacer las cosas, vamos a fracasar. Lo que necesitamos es certeza, no en nosotros, sino en Cristo. Por esto esta idea de autoestima es completamente extraña a las Escrituras. Y no es que te odies, es que sabes que no eres confiable. David, en la cúspide de su reinado, cometió la peor atrocidad, cuando todo iba bien, al punto de que se quedó en la ciudad de Jerusalén cuando todos los reyes salían a la guerra. Se quedó en primavera, allí en su casa, y las consecuencias fueron tremendas. No se trata aquí de cuánto amamos a Cristo, como si Pablo nos quisiera alentar a una constancia invencible porque amamos a Cristo. Esto es muy arminiano, esto es muy pelagiano, esto es muy de el humanismo, esto es de un evangelio falso, antropocéntrico o centrado en el hombre. La capacidad humana para amar a Dios suficientemente no existe. Aquí se trata del amor de Dios en Cristo para nosotros. Se trata del amor de Jesucristo por nosotros. Jesús nos amó, el Padre nos amó, amados hermanos, y Pablo presentará esto con claridad meridiana, definiendo lo que es el verdadero amor. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahora, es muy interesante, miren la pregunta que hace, no es ¿qué nos separará? Es ¿quién nos separará? La expresión es muy, muy interesante porque aquí no se trata de qué, sino que Pablo prefiere referirse a estas cosas, a estas circunstancias, cosas mudas en un sentido, como si fueran personas. Es una personificación de situaciones con la idea de que veamos en estas diferentes clases de prueba como si estas fueran paladines o campeones enemigos de Cristo en relación con nosotros. O más bien, por supuesto, es en contra de nosotros. No sé si se acuerdan al principio de esta película de Troya, que tiene muchas desviaciones, pero hay una parte, ¿cómo comienza? Cuando llaman a Aquiles, que está ya dormido, ¿verdad? Y ponen a un paladín enorme. Esa es la idea de David contra Goliat. Goliat era el paladín, el campeón de los filisteos, el campeón en contra de los cristianos. Esos quienes son tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Y contra quién se enfrentan? ¿Contra ti? No, se enfrentan contra Cristo. ¿Quién nos separará
del amor de Cristo. Esta tribulación se refiere a toda clase de contrariedades y daños que sufrimos. La angustia, tú sabes qué es la angustia, la conoces, es un sentimiento interior, es ese tormento emocional, espiritual, cuando estamos rodeados de grandes dificultades y no sabemos qué hacer. ¿Alguna vez has sufrido la angustia? Es hallarnos perplejos, sorprendidos, sin saber cómo solucionar las cosas. Angustia. Persecución. Esa palabra se refiere a los ultrajes, tormentos y la violencia que podemos llegar a sufrir los hijos de Dios a manos de tiranos y de inicuos. Escúcheme, hermanos, las persecuciones contra los cristianos siempre tienen un dejo de política. Siempre hay aspectos políticos detrás de las persecuciones a los cristianos. Muy bien, punto número 3. Entonces, el amor de Jesucristo nos prepara aún para el peor escenario, la muerte. El amor de Cristo nos prepara para enfrentar el peor escenario, la muerte. Por eso dice en el versículo 36 lo siguiente, Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, no somos como ovejas de trasquiladero, somos como ovejas de matadero. Lejos de desfallecer por el temor a la muerte, los hijos de Dios estamos acondicionados para enfrentarla. Si tú eres cristiano, no le tienes miedo a la muerte. A lo mejor como yo, le tienes miedo al cómo de la muerte, ¿verdad? Pero no le tienes miedo a la muerte. La muerte siempre está presente en nuestras cabezas, siempre. Y no porque le tengamos miedo, precisamente porque no le tenemos miedo. Sabemos que es una realidad. Amados, la fe en Cristo va a ser puesta a prueba. Pero si Dios ha resuelto nuestro más grande temor, que era la muerte, cualquier cosa por debajo de ese rango, Dios lo ha vencido. Dice como está escrito. Aquí Pablo no dice, yo como apóstol les digo. No, él simplemente toma la palabra de Dios y entonces la aplica con su autoridad apostólica. Y nos dice que no juzguemos el amor de Cristo por las cosas externas, porque te estén matando. Ni siquiera porque te estén matando puedes dudar del amor de Cristo, porque el amor de Cristo te prepara para eso. Ahora es diferente, ¿verdad? Cuando piensas en tus seres amados. Yo no tengo miedo de la muerte, pero me aterra la muerte de mis seres amados. ¿Por qué? Porque los amo, porque los quiero a mi lado. La Biblia, amados, es un testimonio perfecto del amor leal de Dios. El Señor te ama porque ha prometido amarte y Él siempre cumple sus promesas. Y Pablo toma esto de David en el Salmo 44:22, dice, por tu causa nos matan todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Y es cierto, la gente piensa que porque el Dios de los cristianos no se apersona aquí en la tierra, por eso precisamente es que nos menosprecian. Este salmo es un salmo de lamento, el Salmo 44, y le sirve a Pablo para argumentar que las pruebas son normales para los cristianos, naturales, incluso necesarias, porque confiamos en Dios. ¿Para qué quieres a Dios si no para esto, en un mundo caído? Solamente la perversa teología de la prosperidad enseña que los cristianos deben esperar salud y riqueza, pero es una mentira. Los únicos que se enriquecen son los pastores, son los apóstoles. En el versículo 36 de Romanos 8 nos dice la verdad, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El Señor no nos miente, el Señor no nos da castillos en el aire, amados hermanos. Nos dice, te pueden matar por mi causa. Debemos esperar en cierto momento llegar incluso a ser martirizados. Los cristianos de América, del continente americano, estamos muy cómodos
estamos malcriados, válgase el término, porque los cristianos del resto del mundo son propensos a ser ejecutados en lugar de exaltados. La ocasión es por causa de Cristo, la duración es todo el tiempo. Es una anomalía que tengamos tal grado de tranquilidad, pero eso es muy malo, amados hermanos, en un sentido. El mundo no ve a nuestro pastor, así es que nos considera ovejas sin pastor, presas fáciles. Así es como el mundo considera a la iglesia, pero los que entienden la dinámica de iglesia le temen a la iglesia. Nosotros sabemos algo mejor que ellos. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados, en el peor escenario, un verdadero creyente jamás es apartado del pacto de Dios. Jamás. Y aunque muchas veces los cristianos que hemos sido justificados por Dios podemos ser afectados por estos males, por este mundo caído, sin embargo, Dios no nos abandonará a la maldad de los perversos. Y esto, amados hermanos, es para nuestro provecho. Y esto es según las promesas de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ahí el Señor nos dice claramente que Él, desde el punto de vista moral, aflige a quienes nos aflige y da paz si nosotros somos afligidos. Escúchame, muchas veces Dios va a usar la aflicción de su pueblo para afligir a los impíos malvados. Vamos, tenemos hasta un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando la mujer de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este junto porque he padecido mucho toda la noche? Mira lo que dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A veces eso incluye a los hijos, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que como creyentes, amados, llegamos a sufrir. Y cuando sufrimos, debemos sufrir por el Señor. Lo que confirma, cuando sufrimos por el Señor, queda confirmados que somos bienaventurados. Mira lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La idea es, por obedecerle, por creer en Cristo, te vas a meter en problemas y vas a ser perseguido. Que no robes donde todos roban, que no mientes donde todos mienten, que no te pasas de listo en un país de corruptos como el mexicano. ¿No les gustó que les dijera Peña Nieto que tenemos un problema cultural de corrupción a los mexicanos? Y entonces, como Peña Nieto lo dijo, no puede ser verdad. Pero hasta Peña Nieto dijo la verdad. Así es que va a ser difícil, pero no vais a acabar sufriendo por ser un corrupto, mentiroso, abusivo como los mexicanos. Y digas, estoy sufriendo por causa de Cristo. No mintamos, tengamos cuidado. A final de cuentas, hermanos amados, la muerte física pende sobre nuestra cabeza. Y la verdad es que en un punto, ni diferencia hay a veces ya entre la vida y la muerte. Aplicación práctica ante el sufrimiento inevitable. Deja de interpretar tus problemas como un termómetro del amor de Dios. Deja de deshojar margaritas. Tengo la quincena, me ama. A los 5 días ya se acabó el dinero de la quincena, ya no me ama. A lo mejor eres un gastalón botarato, que no tienes nociones de administración. Entonces no uses la margarita para juzgar el amor de Dios. No uses el cómo te sientas como el termómetro de Dios. Cuando enfrentes crisis económicas, de salud o familiares, no preguntes por qué. Mejor piensa, esta situación no es una señal del abandono de Dios, es el escenario en donde el amor de Dios me sostendrá. Lo voy a volver a decir. Al enfrentar crisis económicas, de salud o familiares, no preguntes por qué. Mejor piensa, esta situación no es una señal de abandono de Dios,
sino el escenario en donde su amor me sostendrá. Número 4. La fe en Jesucristo es nuestra victoria ante las aflicciones. La fe en Jesucristo es nuestra victoria ante las aflicciones. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas esas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién enfrentó? Él. ¿Quién venció? Él. Él es el que venció sobre toda tribulación, sobre toda angustia, sobre toda persecución, sobre toda hambre, desnudez o peligro o espada. Y como te dije, es una lista enunciativa. Estos son los paladines a los que nos enfrentamos, o más bien, a los que por medio de Cristo nos enfrentamos. La fe en Cristo es una fe triunfante, amados hermanos, ¿verdad? Confiad, yo he vencido al mundo, les dijo. ¿Y dónde se los dijo? En un momento en donde estaban temerosos. No teman, yo he vencido al mundo, les dijo a sus discípulos. Somos considerados por el mundo como ovejas para el matadero, pero a la vez, en Cristo somos más que vencedores. Aunque parezca que nos ganan esos contrincantes, hemos vencido. ¿Por qué? Porque eso no nos va a matar, no nos puede mantener inertes. Y Pablo usa un verbo en el original griego que significa prevalecer en el conflicto y tiene una proposición que significa por encima y más allá. Así es que hemos prevalecido por medio de Cristo y más allá, por encima de todo lo que se te enfrente, por medio de Cristo has vencido todo conflicto. Expresa la idea de una conquista gloriosa, un triunfo abrumador o una victoria superlativa. Una victoria es eso, una victoria, pero nosotros dice que somos más que vencedores. No nada más es una lucha, son muchas luchas. Vencemos a pesar de cualquier cosa. El vivir una vida cristiana exitosa no es según los éxitos de este mundo, es según lo que Dios dice que es éxito. Y eso no nos exime de pruebas. ¿Cómo se puede ser un victorioso vencedor si no hay contrincante? Así que somos victoriosos en medio y durante esas pruebas. En todas las cosas, no en algunas cosas. Por eso debemos alegrarnos, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amados, vencemos gracias a Cristo Jesús, quien nos amó y nos hace más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de Él que nos amó. Esta expresión es tremenda. Por medio de aquel que nos amó, es un amor estable. Nos amó y nos sigue amando. Los efectos de su amor siguen vigentes, no nada más cuando murió en la cruz. Esa cruz representa la seguridad de que nos amó a tal punto de ir a morir por nosotros y no ha cambiado de opinión. No lo has persuadido de dejar de amarte y mira que le echas ganas. ¿Alguna esposa alguna vez ha sentido que ha dejado de amar a su esposo? Qué bueno que tú no eres Cristo. Qué bueno que tú no eres Cristo. Todos le echamos ganas para que nos dejen de amar. Todos. Nos esmeramos porque nos dejen de amar. Somos groseros, mezquinos, somos duros de corazón. Todos. Claro, pues es más fácil verme a mí que estoy aquí al frente. Ay, sí, mira, predica. Y él es como trata la hermana Liz. Pues, la hermana Liz tiene todas las razones para no amarme. Sigue conmigo por la gracia de Dios. Pero también voy a escribir un librito de la hermana Liz. Se me acaba de ocurrir. Y tengo un librito de cada uno de ustedes, ¿eh? No crean que tengo un librito para todos. Somos feos, amados hermanos. Pero Cristo nunca ha sido persuadido de dejar de amarte si has creído en Él. Nunca olvidemos que Él es el héroe de nuestra historia. ¿Quién es el personaje central de la vida de Lalo Peña? El Señor Jesús.
¿Quién es el personaje central de la vida de Leticia Colina? El Señor Jesús. ¿Quién es el principal personaje en la vida de Uriel Peña? El Señor Jesús. Nosotros somos el escenario para que se despliegue su bondad, su gracia, su amor y su misericordia. No prevalecemos por nuestra fuerza, sabiduría, recursos, heroísmo, ni nuestra determinación. En eso somos más que fracasados. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos son más que fracasados en sus capacidades? Yo. Y tú también. Aquí está una colección de fracasos, ¿verdad? Que ¿no es cierto? Pero tenemos una colección de victorias por medio de Cristo. Esa enorme distancia entre vencedores y fracasados es la muestra de que si hemos creído en Él y entendemos estas cosas, Cristo nos amó. El amor de Cristo nos hizo más que vencedores en esa cruz. Esta es una promesa de que sobreviviremos a los padecimientos y angustias. A veces parecerá que somos derrotados, que somos obligados a pasar pruebas, que somos obligados a ser humillados, pero siempre obtenemos al final la victoria por medio de Cristo. Somos invencibles porque Dios nos ama y nos sostiene y hace que nuestra vida se fortalezca en su amor. Piensa en su amor. Gracias a Dios que afirma que no se trata de nuestro ardiente amor que sintamos por Él, sino de la seguridad absoluta de que Él nos ha amado y no ha cambiado de opinión y no cambia de opinión. Aplicación práctica. Ante la ansiedad y el miedo al futuro, sustituye ese miedo al porvenir con la certeza de la presencia permanente de Dios en tu vida. O como lo plantean muchos de, siente la presencia de Dios, bienvenida a la presencia de Dios. Dios siempre está allí, pero de una manera especial, en medio de tus luchas, pruebas, aflicciones, frustraciones, ahí va a estar Él contigo. Déjame decirte que el Señor siempre ha estado conmigo, por su bendita gracia, no por mí. Tienes un pastor chillón en donde debe ser chillón, en lo secreto con Él, cuando estoy pasando luchas y adversidades. A veces se me salen las lágrimas, pero esas son para Él. Enlista, por ejemplo, tus 3 mayores miedos sobre el futuro y escribe esta palabra: ni siquiera eso me separará de su amor. Y número 5, nuestro Señor Jesucristo es un campeón invencible. Nuestro Señor Jesucristo es un campeón invencible. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, mira las palabras de Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas de esta vida, las cosas de la muerte misma, no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Asegúrate que sea tu Señor. Asegúrate, amado. Pablo eleva la apuesta, afirmando que ni siquiera los ángeles pueden, por más que se esfuercen, si eso fuera posible, destruir este fundamento firme. Jamás podrían lograrlo. Pablo argumenta un caso imposible cuando dice que ni los ángeles, y no solamente dice que los ángeles, sino los principados y potestades, refiriéndose a los rangos superiores de ángeles, que son llamados así por el grado de nobleza y excelencia que tienen en los cielos. Pablo está usando lo que se conoce como hipérboles, expresiones grandilocuentes, aparentemente exageradas, como lo porvenir y lo presente, para afirmar que lo que sea que traiga consigo una aflicción, el tiempo que dure, jamás seremos separados de la gracia de Dios. Y el Señor nos ha dado testimonio con nuestra hermana Domi en su momento y con nuestra querida hermana Margarita. La realidad es que hemos de combatir contra el dolor, contra las adversidades, contra el temor. A veces seremos oprimidos por peligros, porque a eso estamos expuestos. Pero la pregunta es, ¿quién no está expuesto? En Puebla, ¿verdad? Se están rasgando las vestiduras de una balacera ahí. A unos muchachos de buena posición los mataron por confusión.
llegaron en Mercedes-Benz, y pues también los narcos usan Mercedes-Benz, no nada más los fifíes. Pero matan igual a los de bocho, y matan igual a los que andan en el camión urbano. Dios nos libre. Dios nos libre y nos guarde. La gracia, amados hermanos, nos va a soportar en medio de lo que duren esos males. Quienes afirman ligeramente que nadie puede estar seguro de perseverar hasta el fin, se equivocan. Perseveramos porque Dios nos preserva. Perseveramos porque Dios nos preserva. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? La respuesta es nadie. La fe salvífica no es salvífica si no permanece hasta la muerte y más allá de la muerte. Filipenses 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a decir en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier cosa por debajo, cualquier cosa que exista por debajo del ser de Dios es algo creado. Nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es lo que decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nada creado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tu responsabilidad poner solo tu fe en Cristo. Él es el lazo que nos une a Dios y le damos gracias a Dios por eso. Aplicación práctica. Ya que el Padre es nuestra fuente de amor y quien nos asegura que ese amor desciende a nosotros por medio de Cristo, ¿qué hacemos? Cambia tu mentalidad de víctima a la de más de que vencedor. Un cristiano no puede ser una víctima. Un cristiano no puede ser un cristiano homosexual. No puede ser parte de una minoría oprimida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres una mujer oprimida, eres más que vencedora por medio de Cristo que te amó. No eres un pobre que necesita que te mantengan para votar siempre por ellos, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. No necesitas un espacio seguro para tu fragilidad. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. No necesitas de construir tu masculinidad. Debes ser un hombre cabal, hecho y derecho. Y si te va mal por eso, que te vaya mal. Porque eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. No eres víctima, eres más que vencedor. No te lo compres. Arraiga tu valor personal en el amor de Cristo, no en la aprobación humana. No estés esperando que todos te aplaudan por ser cristiano. Si eres defraudado por alguien o sufres rechazo, recuerda que Dios, el Ser Supremo del universo, te ha escogido y ha escogido no separarse de ti. Te asignó el precio de la sangre de su Hijo. No depende de tus éxitos ni de tus fracasos. Depende de Cristo Jesús que te amó. Ama a otros desde la plenitud de Cristo. Echa mano del poder de Cristo para amar a los demás, para hacer lo correcto cuando todos hacen lo incorrecto. Para ir en contra de tus deseos egoístas, para ir en contra de tu voluntad voluntariosa. Porque como somos voluntariosos, ¿verdad? Queremos que nada más nuestros chicharrones truenen. No siempre van a tronar nuestros chicharrones. No siempre, amados. El amor de Dios nunca defrauda, por lo cual debes perdonar a los demás echando mano de su perdón. Renuncia a exigir perfección y lealtad de los demás. Deja de ser iluso, por favor, te lo digo con todo respeto. Tu necesidad principal ya ha sido satisfecha por la lealtad y el amor de Cristo. Si defraudaste a alguien,
Y estoy seguro que aquí todos hemos defraudado a alguien, hemos herido a alguien, hemos abusado de alguien. Todos los que estamos aquí, pidamos perdón y rectifiquemos la manera de conducirnos. Todo eso por medio de Cristo que nos amó. Y Dios bendiga su palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu fidelidad, tu bendición y tu misericordia. Tu palabra es verdad. Y a nosotros nos corresponde la honra de obedecerla, de vivir por ella. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de hablar estas cosas a un pueblo celoso de buenas obras. Repréndenos, Señor, corrígenos, azótanos, difícultanos el pecar, difícultanos el seguir por el sendero de la necedad en la que muchos de nosotros estamos enfrascados. Yo el primero. Ese halo de superioridad absurda, perdónanos. Esa soberbia, esa desfachatez, ese cinismo con lo que tantas veces, Señor Dios Padre, hacemos las cosas. Perdónanos, perdónanos por querernos pasar de listo con los demás, pero especialmente por querer pasarnos de listo contigo. Perdónanos, perdónanos, haznos ser temerosos de ti. Haznos poner por el poder de tu Espíritu altas expectativas en nosotros y así, Señor Dios, con humildad corregir a nuestros hermanos si es lo que requieren, a no ser cobardes, a no ser gente que rehuye de su responsabilidad. Ayúdanos a crecer, te rogamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.